enzima de la membrana, que es la fosfolipasa C. También en los órganos de los sentidos tenemos varios receptores de proteína G, típicamente, como por ejemplo los que permiten reconocer las sustancias que intervienen en el gusto de los alimentos, en el olfato o en la visión. Así que por ahora tenemos todas estas cosas. Bueno, vamos a retomar. Como ven, acá se testimonia las grandes posibilidades que ofrecen este tipo de receptores con la proteína G, que puede ser muy diferente, aunque el receptor por ahí sea del mismo ligando. Supongamos que el receptor es un receptor para la adrenalina y la bolita negra sería entonces la adrenalina estimulando a un receptor que es el llamado receptor, por ejemplo, beta, ¿sí? Este receptor beta de la adrenalina se relaciona con la proteína GS de tal manera de que ésta termina estimulando a la enzima diana, la adenilciclasa, que aumenta el AMP cíclico y genera los cambios propios de este receptor beta, por ejemplo, en el corazón. Pero podría haber un receptor para la adrenalina de otro tipo, por ejemplo, el receptor alfa 2, donde la adrenalina, que es el mismo ligando, el mismo que actúa en el otro lado, actúa ahora en un receptor muy parecido, seguro estructuralmente, porque la adrenalina se le puede unir y es imprescindible que haya cierta, digamos, adaptación química entre los dos. Sin embargo, por estar unido a la proteína GI, esta adrenalina en este caso va a producir algún grado de disminución de la adenilciclasa. Va a inhibir a la enzima y va a disminuir el AMP cíclico, con el consiguiente fenómeno inhibitorio que tiende uno a ver en distintas estructuras, ¿no es cierto? O sea que en cierta forma, una misma droga que es, o ligando, por el hecho de actuar en receptores acoplados a la proteína G diferentes, por ser diferente la proteína G a la cual están acoplados, pero el receptor en realidad es muy parecido a la estructura molecular del receptor, terminan generando, digamos, efectos tal vez opuestos, muchas veces o muy distintos en distintas drogas, en distintas células. Va a depender de qué tipo de proteína G tenga esa célula en su receptor característico, ¿no? Muy bien. Acá es un gran resumen donde de alguna manera podemos decir lo que hacen las proteínas G en general. Fíjense, están las proteínas G que estimulan a la adenilciclasa, con lo cual aparece el AMP cíclico en escena. Está la proteína G, la GQ, que estimula la fosfolipasa, con lo cual aparece en escena el inositol trifosfato y el diacilglicerol. Hay proteína G que estimulan la fosfolipasa A2, con lo cual entran en escena el ácido araquidónico, es decir, otro tipo de segundos mensajeros, por decirlo así. También vemos característicamente que estos segundos mensajeros, GMP cíclico, MP cíclico, inositol trifosfato, diacilglicerol, ácido araquidónico, son las primeras moléculas que aparecen en escena que ponen en marcha generalmente enzimas que fosforilan, proteinquinasas, enzimas que se van a llamar de acuerdo al tipo de proteína G a que se relacionan. Por ejemplo, la proteinquinasa G, que genera el GMP cíclico, la proteinquinasa A, PKA en realidad, no PAC, que está favorecida por el AMP cíclico. Después la proteinquinasa C, que está en relación a la aparición del diacilglicerol y el calcio, etcétera, etcétera, etcétera. En última instancia, son estas enzimas fosforilantes, en la mayoría de los casos, que terminan por distintas vías favoreciendo, digamos, que haya canales iónicos que se modulen, favoreciendo que haya proteínas contráctiles,
en las estructuras que lo pueden ser, o si no, proteínas transportadoras o enzimas que van a ser activadas. En última instancia significa una proteína que tiene capacidad enzimática, catalítica, que estimula a otra proteína, que es la estructura que se va a modificar. La estimulación significa aumentar su nivel de energía y ofrecer un fósforo adicional. Acá ahora lo encontramos. En el caso anterior, si esto fuese el receptor de la insulina, toda esta secuencia de acontecimientos intracelulares que son fosforilaciones concatenadas, a veces en parte llegan al núcleo y en parte llegan al citoplasma para producir algún cambio en los ribosomas casi siempre. Pero eso sería el caso particular de la insulina. Seguimos entonces. Y acá hacemos un resumen de estos entonces receptores ligados a quinasas. Los receptores ligados a quinasas los son de dos tipos, los llamados receptores enzimas, porque son enzimas en sí mismas, y los receptores acoplados a enzimas. Los receptores enzimas tienen tres sectores, el extracelular, el transmembrana intracelular, que es el catalítico. En cambio los otros, el sector intracelular no tiene capacidad de enzima catalítica, pero sí capacidad de adherirse a quien lo tiene. Es adosable a estas quinasas Hano. Bien, típicamente entonces el receptor enzima es una tirosinquinasa, que son monómeros que se convierten en dímeros para autofosforilarse. En cambio, el de la insulina, el receptor de la insulina, ya es un dímero y no necesita dimerizarse para autofosforilarse. Recuerden que los que son monómeros son los factores de crecimiento de todo tipo. Existe también tirosinfosfatasa en este tipo de receptores que se encargan del tráfico con las llamadas señales de contacto, relacionados con la matriz extracelular o las células inmunes, como veremos en la última clase de nuestro curso. Son cosas más particulares. Finalmente tenemos como referencia los receptores acoplados a enzimas, que se unen a un monómero, se adhieren gracias a una zona adhesiva, con dominios catalíticos, merced a esta, es decir, se unen por medio de sitios adhesivos a las proteínas que tienen capacidad catalítica, y ahí encontramos varias hormonas proteicas pequeñas, como la hormona de crecimiento, la prolactina, pero básicamente este receptor es el relacionado con las citoquinas, con las interleuquinas, los interferones, factor necrosis tumoral, factor estimulante de colonias, eritropoyetina, como dice acá. En realidad, sustancias que en la mayoría de los casos aparecen ante situaciones de agresión para las células o de estrés para el organismo, ¿no es cierto? Muy bien. En última instancia encontramos, y solamente los vamos a caracterizar así, los llamados receptores que controlan la transcripción genética. Estamos un poco repitiendo cosas para confirmarlas en forma de cuadro. Acá tenemos aquellos que son citosólicos, según su localización, y los nucleares. Los citosólicos los llamamos esteroides de tipo 1, y los nucleares son esteroides de tipo 2. Ambos ellos tienen varios dominios, un dominio de unión al ADN y un dominio que le permite la unión con la hormona. Los de tipo 1 son los de glucocorticoides, mineralocorticoides, progesterona, andrógenos y estrógenos, y los de tipo 2 ya lo dijimos, de vitamina D, la vitamina D3, la triiodotironina y de algunos retinoides, ¿no? Los que tienen que ver con la vitamina A. Sin embargo, existen dentro de estos receptores nucleares unos que se llaman PEPAR, llamado receptor activado por el proliferador de peroxisomas. Es un poco complejo el tema, es para los bioquímicos, pero lo que nos interesa es que hay distintos tipos y han cobrado importancia estos receptores, asimilables a los otros, pero no esteroides, relacionados con, en algunos casos, las drogas que actuando en esos receptores, como los fibratos, modifican, por ejemplo, la síntesis de triglicéridos y de hecho se usan para disminuir esta síntesis.
o las tiazolidinadionas, drogas que se utilizan en la diabetes con la intención de favorecer una mejor respuesta a la insulina natural que algunos diabéticos todavía conservan, ¿no es cierto? Así que es muy interesante este tema. Seguimos adelante y prácticamente ya terminamos ahora, porque lo que quiero hacerles referencia es que el tema de los receptores no sirve solo para comprender cómo funcionan determinadas drogas, uniéndose generalmente a estos receptores naturales, imitando o antagonizando a los ligandos endógenos, sino que también los receptores, cuando por algún motivo se alteran, pueden ser causa de enfermedades. De hecho, hay una lista grande y vamos a dar algunos ejemplos. La manera en que un receptor puede producir una enfermedad es cuando, por ejemplo, este receptor natural, por un mecanismo inmunológico de autoinmunidad, hay anticuerpos que el propio cuerpo fabrica para dirigirlos contra el receptor. Y en su condición de anticuerpo, que le permite una unión específica con el receptor, no necesariamente los destruyen, sino que actúan como agonistas o como antagonistas. Si estos autoanticuerpos bloquean al receptor, de alguna manera se inactivan, y esto es lo que ocurre, por ejemplo, en la miastenia gravis, una enfermedad en la cual la placa mioneural se ve bloqueada por un anticuerpo y la acetilcolina no puede entonces contraer el músculo esquelético y se manifiesta como una debilidad muscular general o parcial. También los anticuerpos podrían ser agonistas del receptor, terminan activándolo, y así es como se generan algunos tipos de hipertensión, algunos tipos de hipertrofias del miocardio y hasta la epilepsia en algunos casos. También una manera en que los receptores se convierten en gestores de una enfermedad es cuando genéticamente está condicionado que haya mutaciones por distintos motivos que hacen que estos genes terminen fabricando una proteína anormal, un receptor anormal, una proteína involucrada en la traducción de señales también, o sea, una proteína G anormal también. Entonces, esos receptores acoplados a proteína G, tanto si se altura la estructura del receptor en sí como del traductor, que es la proteína G, podrían ser motivos para que exista, por ejemplo, una diabetes insípida o una potomanía. También las mutaciones hacen que a veces la TSH, actuando en esos receptores, produzca un exceso de estímulo y termina este receptor condicionando la fabricación de mucha hormona tiroidea. O el receptor de la hormona luteinizante favorezca una pubertad precoz. Lo más interesante de esto es cuando estos receptores mutados hacen que los factores de crecimiento sean estimulados, los factores de crecimiento estimulen estos receptores mutados de manera exagerada, o que sean los mismos virus a veces que estimulen los receptores mutados y favorezcan la aparición de tumores. Bueno, les agradezco y nos veremos en la próxima.